Volvemos a Enfoque Telecosta y ya vimos una semblanza de cómo Rafael Vergara Navarro inició su vida en defensa del ecosistema en la ciudad de Cartagena. Mencionaste una palabra muy interesante, la palabra mercurio, sí. Pero la bahía de Cartagena se supone que en 1000 años se podría liberar de este mercurio. Mercurio que también viene, Rafa, por los lados de la minería ilegal. ¿Cuál es la situación de este mercurio al cual usted se ha referido en muchos de sus escritos? Bueno, en este momento es la acumulación del tiempo en que no había controles sólidos, férreos, de los vertimientos de Mamonal sobre la bahía, que fue un tiempo muy trágico, no solamente para Cartagena, sino en general para América Latina, porque ya instaurado los resultados de la conferencia de Estocolmo en los distintos países industrializados, se establecieron restricciones para empresas altamente contaminantes. Entonces esos modelos industriales los trasladaron para los países llamados del tercer mundo o en vía de desarrollo. ¿Y este mercurio, cuáles son las consecuencias actuales? No, la consecuencia del mercurio es que puede producir en el ser humano deformaciones, ¿no? Gente que ¿Se ha visto casos en Cartagena? Sí, los hay. ¿Se han denunciado y todo? Y hay referencia. Ubaldo Eyes incluso tiene un libro que escribió sobre eso. Podrían hablar con él mucho. Y lo de la minería ilegal es muy complicado porque es a ese mercurio que ya existe en la bahía, que obviamente está, o sea, lo que no se han tragado los peces, ¿sí? Y si el pez se lo traga y tú te comes el pez, pues también va. Porque no es que es la gran pepa, no, es micro, lo que estamos hablando es impactos micro, ¿no? Entonces le está llegando por el canal del dique. La actual llega por el canal del dique. Pero ya la antigua está ahí. La antigua, mucho de ella está, digamos, como son metales pesados, han caído al fondo y la naturaleza se defiende y cubre, ¿sí? Pero si tú haces un dragado, vuelve y lo sacas. Lo saca, claro. Sí, porque a ti te dicen, no, vamos a dragar, eso no tiene consecuencias de nada. De pronto sí, porque estás haciendo una remoción de fondos que tienen un impacto anterior de una contaminación. Por eso es tan importante lo que se viene planteando en el sentido de que en vez de seguir explotando y explotando y explotando y explotando la bahía y cada vez más y más y más, y más el lucro, más el lucro, más el lucro, también se le invierta a la bahía en su descontaminación, porque es una de las bahías más contaminadas de América. Bella, hermosa, nos sentimos orgullosos, pero es una bahía que ha recibido todo tipo de impactos. No hay que olvidar que hasta el momento del funcionamiento del emisario submarino, ¿sí?, la bahía estaba recibiendo el 40%, el 30% de las aguas residuales de la ciudad de Cartagena. Y las aguas residuales no son solo materia orgánica, son metales pesados, son todo lo que va en los efluentes. Y con la mala educación que tenemos. Exactamente, que ese es el otro problema grave, que la gente piensa que la leche viene de una bolsa, ¿sí?, y que sus efluentes, cuando va al baño, ¿sí?, o cuando trapea y echa los detergentes, todo eso, no va a ninguna parte. O sea, simplemente es el alcantarillado y ya. No hay la mentalidad de hacer un seguimiento de la secuencia de los impactos que uno realiza. El día que logremos eso es porque ya tenemos un ciudadano verdadero. Porque la ciudadanía no es solamente un tema político, es un tema también ambiental, ecológico. Y que necesita educación. Rafa, ¿por qué Cartagena huele mal? Bueno, porque nuestro sistema de alcantarillado es un sistema de alcantarillado rebasado, ¿sí? Y porque en muchas partes no hay sistema de alcantarillado. Por ejemplo, en la actualidad, en el tema del emisario submarino, uno de los puntos claves era traer todas las aguas residuales de todas partes, traerlas hacia la estación que queda aquí en Villa Estrella, por esa zona de Villa Estrella, y de ahí hacer el disparo hacia Punta Canoa. Pero toda la infraestructura del alcantarillado que hay en las orillas de la Ciénaga de la Virgen, no toda está siendo aprovechada, porque hay personas que todavía no se han conectado. Y no se han conectado porque no tienen los recursos para pagar esa conexión, o simplemente porque no le da la gana.
o simplemente porque cree que yo no voy a gastarme esa plata y yo sigo tirándole eso, porque a fin de cuentas eso cae en la ciénaga de la Virgen. ¿Y qué? ¿Sí? Ya no lo tengo yo, ya se va para el lado de atrás, porque no hay una concesión solidaria. ¿Sí? Y por el otro lado, que es lo que yo digo que debe hacer Aguas de Cartagena, tiene que generar unas líneas de crédito subsidiado, ¿sí? Para que la gente se conecte, o hacer una gran campaña para determinar quién no está conectado. ¿Ve? Nosotros no tenemos el 100% de la gente conectada al sistema de alcantarillado. La cantidad de caños. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es cuando se rebosa la capacidad de ese sistema de alcantarillado existente para la carga que le estamos generando. Por ejemplo, durante años estuvo congelada la construcción en Boca Grande y Castillo Grande. ¿Por qué? Porque en la década de los 70 se construyó una ciudad hacia arriba y el sistema de alcantarillado era el mismo de cuando solamente había casas. No aguantaba. No aguantaba. Entonces, por eso en una época a Boca Grande le decían Cloaca Grande. Cloaca Grande, sí, me acuerdo. Y la ciudad olía a lo que sabemos. Sí, señor. En esa época yo me acuerdo que les decía, era parte de mi discurso, les decía, en lo único que somos democráticos en Cartagena es que olemos por todas partes, por toda la ciudad, todos los estratos. Lo reconoció en una charla que tuvimos con el alcalde Peñalosa hace un año en el centro histórico de Cartagena, en la Plaza de la Aduana. Él estaba ahí en un evento internacional que había y yo le hice la entrevista, Rafa, y me decía que era absurdo el olor que estaban soportando grandes personalidades del mundo de Cartagena, y él que olía a lo que usted acaba de decir. Sí, lo que pasa es que a Peñalosa le preocupa solamente es que las grandes personalidades huelan. Así es. Sí, no le preocupa el resto de la gente, o le preocupa desde otra perspectiva. Así es, Rafa. Yo con él he tenido diferencias. No, imagino. Ambientales, porque aquí llegó diciendo que había que quitar todo ese monte de los manglares para que se viera el espejo de agua, que era lo que hacía que las ciudades del mundo. Yo me acuerdo que le dije, mire, usted como exalcalde debe entender que nosotros los cartageneros también tenemos un plan de ordenamiento territorial. Y que nosotros, si vivimos en los árboles, según usted piensa, subimos en ascensor, le dije. Aquí también tenemos una inteligencia. A propósito de manglares, usted ha sido un defensor de este ecosistema. ¿Le han parado bola, Rafa? Pues, si uno piensa en la boquilla y lo que está pasando en la boquilla, no. No, o sea... ¿El viaducto? No, es que el viaducto es lo menos dañino hoy. Eso es lo menos dañino hoy, porque esos son unos pilotes que están montando sobre un sistema de manglar precisamente para no aplastar los manglares como se hizo la vía del anillo vial, que fue una terrible equivocación, repitiendo lo que se hizo en la vía Barranquilla-Ciénaga, que en vez de hacer viaductos, taponaron los flujos. Claro, eso fue... Y aquí se está repitiendo con la segunda calzada. Mi planteamiento es que no debe ser el viaducto de un carril de salida, sino que tiene que ser también el carril de entrada, y levantar toda esa infraestructura del anillo vial, levantarla, quitarla, para poder tener la mayor capacidad de captación de la mayor cantidad de agua que se produce con el calentamiento global y el descongelamiento de los glaciares, ¿sí? Porque esa es una de nuestras grandes amenazas. ¿Sí? Tú no puedes seguir metiendo infraestructuras en cuerpos de agua que requieres es despejarlos, porque ese cuerpo de agua va a recibir más agua. Entonces eso sería como si yo a este vaso, ¿sí?, le echara 20 hielos. ¿Qué pasa? Pues sí, porque esa infraestructura desplaza el agua hacia los lados. Entonces la gente a veces, digamos, la limitación es que solamente piensan en la ganancia y no piensan en el daño que generan para producir esa ganancia. O no piensan que si ganas un poco menos e inviertes en mitigar o en hacer las cosas correctamente para no afectar el capital natural, esa es la mayor ganancia, porque es una ganancia sostenible realmente en el tiempo. Eso no lo piensan. Usted que ha aspirado 2 veces a la alcaldía de Cartagena, dime un concepto del actual alcalde de esta ciudad.
¿Qué está haciendo realmente en beneficio del medio ambiente y el tema en el cual el mismo presidente de la República tuvo que meterse y decir, hombre, no al concepto de hacer una marina más en el sector de Boca Grande? Mire, lo más fácil que tiene uno cuando le hacen una entrevista es simplificar y decir, no sirve, hay que quitarlo, Vaya, es una manera de enfocar las cosas. En una época de pronto yo también enfocaba las cosas así, con esa radicalidad de la fe. Es el alcalde que tenemos, comienzo por decirte. Es un alcalde que gana unas elecciones y como se ganan las elecciones aquí, que se ganan con compromisos. Esos compromisos son una limitante, por eso yo nunca pude ganar las elecciones para la alcaldía, nunca. Porque a mí nunca nadie me decía, yo te financio, porque yo le decía, ¿a cambio de qué? Sí, ni siquiera se atrevían, ¿sí? Ni siquiera. Entonces lo que yo te puedo decir es que es un alcalde que recibe un paquete bien grande, bien difícil. ¿Por qué? Porque viene además de una interrupción que fue la muerte de Campo Elías, de una, digamos, votación inducida, populista, ¿sí? Populista no en el mejor de los sentidos, ¿sí? Porque es un populismo de una mezcla de todo. O sea, tú quieres saber cómo es un alcalde, mira su equipo, mira cuál es la pertenencia política que te rodea, y entonces tú verás cuál es su margen de maniobra, porque tiene un margen de maniobra, que es su propia vida, su propia, digamos, confrontación con yo me metí a esto, ¿qué hice? ¿Cuál es mi futuro? Entonces, es un hombre que puede tener buenas intenciones en algunas cosas y en otras donde se ve rebasado. Se ve rebasado porque no es un liderazgo fuerte, y aquí se requiere un liderazgo muy fuerte, por una razón, porque tienes no solamente un alcalde, tú en Cartagena tienes la DIMAR, que es un alcalde, Parques Nacionales, que es un alcalde, Parte, sí señor. la ANI, que es un alcalde, En Cartagena. la ANLA es otro alcalde, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ecosistema con bienes de uso público que lo rodean. Y el presidente es otro alcalde. El presidente es el alcalde mayor, porque además es el que pone la mayor cantidad del billete, porque esta es una ciudad acostumbrada a vivir del situado fiscal. ¿Sí? Esa es nuestra historia, ¿verdad? Y de otro lado tienes una población cada vez más demandante y cada vez más estructurada. Y más exigente. Y cada vez más exigente y muchas veces demasiado grosera, ¿sí? De forma que deslegitima. Y tienes una sociedad donde el 50% de la sociedad es informal. Y es informal porque si tú miras el índice de Gini, que es el que te demuestra a ti cuál es el grado de desigualdad que hay en una sociedad, está a la altura del 50%. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo construyes tu Estado? Ojo, ¿cómo construyes tu legitimidad y legalidad si en el área del Estado, de lo legal, de lo legítimo, hay informalización? El constructor que dice voy a tumbar ese edificio porque voy a construir uno de 20 pisos, entonces agarra los escombros y los negocia con una empresa que se crea exclusivamente para llenarse de billetes, ¿sí? O con los tradicionales volqueteros que son los que han rellenado la zona norte o han rellenado la Ciénaga de la Virgen. Y eso que es un pasivo, cuando yo tumbo ese edificio, todos esos escombros son un pasivo peligroso, además es un residuo peligroso que la ley dice debe ir a un relleno sanitario, hasta tanto no se tenga cómo aprovechar y reciclar mucho de ese material, tiene que ir al relleno sanitario. Pero eso vale. ¿Cuánto vale la tonelada? Entonces, si yo esa tonelada ya me la cobran y de esta manera yo la puedo vender y gano, entonces yo hago eso, pero estoy violando la ley. Pero estoy violando la ley. Y no solamente es que estoy violando la ley, estoy violando la ley gravemente. Porque ese es un instrumento para cometer un delito gravísimo que es cambiar el uso del suelo, que en el Código Penal es gravísimo, pero es que hemos cambiado el uso del suelo
Desde que llegaron los españoles comenzamos a cambiar el uso del suelo. Entonces, en la psique de la persona, en el ADN de la persona, destrozar el entorno es algo que lo ve como normal. Entonces, ese es un loco que únicamente ahí defiende los manglares. No, lo único que piensa es en los manglares. No, y a mí me da risa, porque digo, no, yo estoy pensando en que tú te estás robando un patrimonio público. ¿Dónde está la fiscalía? Oiga, señor fiscalía, le presento las denuncias correspondientes. Yo he presentado más de 100 denuncias penales, a ricos, pobres, a medianos, a todo el mundo. No hay un preso. Cero. No hay un preso. Entonces tú dices, ¿eso contribuye a qué? A la ilegitimidad. A que se siga A fortaleciendo. que sigamos, sí, en vez de institucionalizar el desarrollo del Estado, seguimos ilegitimándolo. Entonces tú dices, ajá, alcalde, ¿qué pasa? En febrero del año pasado salió una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que demoró 16 años para recuperar un pequeño espacio en la Ciénaga de la Virgen que se lo estaba robando el señor Aníbal Olier Bueno, que fue defensor del pueblo. Ojo, seguimos con la ilegitimación. Claro que esto fue mucho antes de que fuera defensor del pueblo, pero como parte de esa tradición de decir este pedazo es mío porque nadie me va a decir nada, Y lo cierre. compro al juez porque compró al juez de la época, y se lo digo en su cara si está vivo, que entonces dijo que no, que eso podía ser adquirido. Ya existía la DIMAR, no, eso no se le hizo publicidad. Todo ese estudio lo hicimos nosotros y mediante una tutela logramos 16 años después que la sentencia de la Corte dijera, mire, frente a prescripciones adquisitivas de dominio sobre bienes de uso público, nunca caduca la posibilidad de revisar la sentencia. Y esta sentencia la estamos revisando y, señor Olier, esto no es suyo, esto es de la nación. Y le da la orden al distrito que haga la recuperación. Lleva un año. Y no se ha podido hacer. Yo me reuní con el alcalde, me reuní con la señora de jurídica. No, salieron diciendo, bueno, sí, se lo vamos a mandar al alcalde local. Por favor, eso era un hecho para decirle a la sociedad en su conjunto, hey, se acabó esta sinvergüenzura de estar prescribiendo los bienes de uso público. ¿Pero por qué? Porque hay que ver quiénes tienen prescripciones de bienes de uso público. Entonces, ¿cuál sería el derecho del Estado después de esa sentencia? Del Estado, no de Rafael Vergara, del Estado. Es decir, vamos a hacer un análisis de quiénes están sobre bienes de uso público y el Estado va a recuperar su patrimonio y presentar las demandas correspondientes. No. Eso no es algo que en la mentalidad del alcalde actual o el siguiente, no sé, está. ¿Por qué? Porque eso le genera problemas con sectores que vienen. Mira lo de Conequipos. ¿Cuál es el caso? Bahía. Ajá. Conequipos es la entidad que compra, lo que llevó a que se abriera un proceso penal aquí, porque la electrificadora se había apropiado de unos lotes en el sector de Monpós, ¿sí? Entonces los notarios alteraron las vainas y terminaron vendiendo algo que era lo que se había decretado por parte de un juez para pagarle a esas personas que habían sido expropiadas en la zona de Monpós. Conequipos está allá delante de donde quedaba el peaje próximo a Mamonal. Bueno, apareció esa empresa y esa empresa consiguió un permiso de aprovechamiento forestal cuando en el POD no estaba como aprovechamiento forestal, tumbó todo ese manglar que había, los animales salían a la vía, ni siquiera hubo reubicación de fauna, nada, no, a la brava, a lo bárbaro, ¿sí? Y posteriormente yo descubro en una inspección por la bahía que una de las islas de manglar que está al frente de donde está Conequipos, el manglar se está degradando, cortándole el tallo en redondo. O sea, en pocas palabras, preparando el zarpazo con el paso de los años de decir, ahí se acabó el manglar y yo me extiendo. Bueno, digo, se presume. El problema nuestro con el presume
es que aquí hoy en día la Fiscalía presume hasta el muerto. Y ustedes en los medios de comunicación igual. Se presume que el muerto, se presume que el muerto está muerto. Está muerto. No, no se presume, está muerto. O sea, la presunción tiene una manera de... Pero hay indicios, que uno dice, ¿quién es el que se favorece si se acaba el manglar de ahí? Si lo acabó del otro lado. Pues que demuestre que no. Y ese tema es que ojalá pudiéramos seguir hablando porque también tocáramos el tema de esos rellenos que están haciendo para nuevos muelles, para nuevas Vuelve lo mismo. propiedades. El tema del coral. Los corales también. Mire, con este hombre necesitamos hacer 3 o 4 programas, pero vamos a regresar ya al final para hablar sobre un poco de paz con Rafael Vergara Navarro. Ya regresamos, somos Enfoque Telecosta.